Hola, buenos días. Empezamos a grabar con los gallos cantando, literalmente. Varias veces me han preguntado cómo es que logro hacer texto científico de alta calidad, teniendo ecuaciones dentro y además de forma rápida. Bueno, el secreto, digamos, está en un sistema de composición científica que se llama LaTeX y tiene un lenguaje de programación por detrás que se llama TeX. Es un lenguaje súper sencillo. Y bueno, antes les comento, hace unos años, estoy hablándoles del año 2012 por lo menos, que fue cuando lo aprendí. LaTeX tenía una versión de escritorio que la sigue teniendo, pero es un poco más compleja de usar. Hoy por hoy tenemos herramientas en línea como Overleaf, en donde nosotros entramos y tenemos una serie de proyectos. Yo he preparado uno aquí para poderlos instruir en esta herramienta. Entonces primero tenemos dos archivos, podemos tener muchos más, podemos tener incluso carpetas en donde guardamos gráficos y luego les hacemos referencias, pero aquí yo estoy trabajando con dos para que se pueda entender fácilmente. Primero tenemos en el artículo principal, que LaTeX lo llama por defecto main.txt, tenemos que declarar algunas librerías, algunos comandos específicos, como document class, por ejemplo, que le estamos diciendo que es un artículo con tamaño de letra 12. Estos dos paquetes parecen inofensivos, pero son los que nos permiten escribir en español y que por lo tanto las tildes como esta sean reconocidas, ¿no? Luego tenemos otros comandos como decimal point que nos permiten cambiar las comas por puntos decimales, y este usePackage que nos permite crear referencias vinculadas a una dirección electrónica específica. Y finalmente tenemos el paquete para las librerías. Ahora LaTeX para la bibliografía, perdón, LaTeX para su bibliografía tiene una forma muy peculiar de trabajarla. Empieza con un arroba algo, en este caso arroba article, podría ser arroba book, o hay una serie de documentos que pueden citarse, ¿no? Podría citarse una página web, etcétera. Tenemos que le ponemos una etiqueta y aquí es muy importante respetar esa estructura. Luego el article empieza una llave y termina otra llave. Luego de la primera llave tenemos que ponerle una etiqueta, que en este caso yo le estoy poniendo ACC1, coma, salto de línea, es importante respetar esto. Y aquí hay una serie de comandos que nosotros le vamos a poner, siempre seguidos por un igual, una llave de apertura, una llave de cierre y una coma, excepto en la última línea. Estos comandos, por ejemplo, author, title, year and URL. En autor nosotros vamos a poner, siguiendo esta nomenclatura, primero el apellido, seguido por una coma, la primera letra del nombre, seguido por un punto, and, segundo autor, coma, primera letra de su nombre, punto, cierras llaves, coma. Si es con el título, que si se copia tal cual como es, el año de publicación, y en este caso yo le estoy poniendo una URL que es donde se encuentra el artículo. Bien, igual que esto podríamos poner, al igual que esto podríamos poner un montón de bibliografías, ¿no es cierto? Cada una con una referencia distinta, con una etiqueta distinta, porque luego esta etiqueta va a ser usada para referenciarse en el texto. Entonces aquí, eso también tiene una estructura, inicia el documento con un begin document, termina con un end document y empezamos con el título, ¿no? En este caso yo le he puesto escritura de artículos científicos usando el lenguaje de composición tipográfica TeX. Como se pueden haber dado cuenta ya, todos los comandos en LaTeX empiezan con un backslash. En este caso TeX es un comando nativo para que produzca esta tipografía, ¿no? Para LaTeX, obviamente. Luego en autor, ya no es el autor de la referencia bibliográfica, sino el autor que está escribiendo este artículo, en este caso soy yo. Estoy poniendo algunas cosas adicionales para poder tener opción de enseñarles qué cosa es este doble backslash. Doble backslash es un salto de línea, ¿sí? Day to day lo que hace es crear una fecha que se está aquí. Podríamos cambiarla por ejemplo, 15 de septiembre de 2019 y nos produce exactamente lo mismo. La diferencia está en que aquí esto se va a quedar fijo, mientras que, paréntesis, los comentarios se realizan con un símbolo de porcentaje. Por lo tanto, mientras que si es que ponemos el comando today, esto se va a ir actualizando día a día.
Al estar comentado, esto acá LaTeX no lo reconoce y no lo lee. Luego le decimos que imprima el título. Le decimos que cree una nueva página para que la página no empiece aquí, sino empiece directamente por acá. Begin Abstract es para iniciar un resumen, ¿no? Aquí le he puesto el espacio para escribir el resumen de lo que vamos a escribir y ustedes escriben, etcétera, etcétera, etcétera. Text, BF, palabras clave, es para poner este texto en negritas. Y bueno, aquí le estoy poniendo LaTeX, texto científico, text, mictext y TextNiCenter. Estos dos son los componentes que se usan para LaTeX de escritorio. Tiene ciertas ventajas porque cuando el archivo tiene demasiada composición, tiene demasiado peso, este programa en línea no lo va a poder correr. En cambio, en la versión de escritorio sí, porque utiliza los recursos de la computadora. Nuevamente creamos un new page. Y aquí tenemos varias formas de secciones, tenemos capítulos, tenemos secciones, tenemos subsecciones y podemos crearlas y se van a ir creando automáticamente. Aquí la ventaja está en que LaTeX, por ejemplo, si es que yo quiero citar de autor en específico, simplemente tengo que poner cite y la etiqueta que le haya puesto en reference.bib y me va a imprimir automáticamente el autor, ¿cierto? Luego tenemos dos formas de crear ecuaciones. La primera es con un $, inicia, un $, final, y luego backslash, y en este caso var, va a producir que lo que esté dentro de estas llaves, que es x, tenga una x bar, ¿no es cierto? Tenemos una función nativa sum, que lo que va a generar es esta sigma mayúscula, sum sub i igual a 1, genera el i igual a 1 debajo del sum, potencia n, genera el n encima de la letra sigma mayúscula. Y xi termina generando este xi. Noten que este x sub i lo he puesto sin llaves, ¿no? Aquí en este sum i igual a 1 podríamos haber omitido las llaves, he preferido no hacerlo. La segunda forma es con un begin equation, que termina con un end equation, y escribimos dentro una fórmula. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos un frac, que lo que hace es crear una fracción donde el numerador en este caso es 1 y el denominador es todo lo que está hasta aquí. Luego creamos otra expresión para el exponencial, que en este caso es x menos mu sobre sigma cuadrado, sobre 2 veces sigma cuadrado, x menos mu al cuadrado, ¿no es cierto? Noten que aquí begin equation me ha creado un número. Esto acá ustedes en los libros deben haber visto, léase la ecuación número 524 de la página tal, ¿no? Esta acá es lo que nos genera este comando, es lo que nos genera esta numeración. Y es muy fácil. Una de las ventajas que tiene LaTeX es que, por ejemplo, aquí la correlación, la fórmula de correlación me aparece como número 2, pero si yo le cambio de posición y la pongo primero, ahora me va a aparecer, y lo vuelvo a compilar, como número 1, ¿ven? Y la fórmula de la densidad normal me aparece más bien como número 2. Bien, para terminar, creamos una nueva página. Aquí yo he creado un nuevo comando y le he puesto ya un mensaje que dice: este es un comando creado por nosotros para cambiar el AND que estaba en el reference.bib por el i, de modo que en la bibliografía no salga un AND sino salga un i, ¿cierto? Ahora es importante también destacar que hay distintos tipos de bibliografías. Hay algunas que te enumeran cada uno de los documentos. En este caso yo no estoy usando esa, ustedes pueden investigar y ver cuál es la que más les gusta. Y finalmente le estoy diciendo que imprima la bibliografía. Una vez que tenemos nuestro texto, para poder compilarlo siempre tiene que estar en el main.txt. Compilamos, ¿cierto? Y descargamos. Va a descargar directamente un PDF, ¿sí? Ese PDF, como ustedes pueden ver, si alguna vez se preguntaron cómo se escribían PDFs directamente sin necesidad de guardarlo como PDF, bueno, así es. Y aquí, por ejemplo, como les decía, la referencia está linkeada a una página real, ¿no es cierto? Entonces, si yo le doy clic, va
a tratar de buscar el artículo. En este caso no está, así que no lo he puesto adrede, pero es posible hacerlo, ¿sí? Bueno, eso es todo, muchas gracias y nos vemos.